This call is now being recorded. Listo. Gracias. Buenas tardes a todos. Vamos a continuar con el tema que iniciamos ayer. ¿Alguna duda, pregunta o comentario que quieran hacer de lo que hemos visto, sea la sesión de ayer, la que tuvieron el lunes o la que tuvimos el viernes? Con todo gusto, estoy a sus órdenes. Si alguien tiene algún comentario, levante la mano o abra su micrófono, como lo decida. Bueno, al no haber intervenciones, me imagino que no hay ninguna observación o pregunta. Vamos a continuar con dos temas que quedaron pendientes ayer de la competencia de la Sala Superior, facultades de orden jurisdiccional. En el artículo, como hemos estado haciendo el análisis, 169, fracciones 14 y 15, 15 y 16, tenemos dos temas sumamente importantes. Fracción 15 del artículo 169. Ejercer la facultad de atracción, ya sea de oficio o bien a petición de parte o de alguna de las salas regionales, para conocer de aquellos asuntos que por su importancia y trascendencia así lo ameriten, de acuerdo con lo previsto en el artículo 170 de esta ley. Sí, facultad de atracción. Esto implica que un asunto de la competencia originaria de las salas regionales puede ser atraído por la sala superior para su conocimiento y resolución. Pero tal como hemos escuchado, que se puede ejercer esta facultad bien de oficio, es decir, porque la sala superior se entere de la existencia de este asunto particular, especial, y que considere pertinente tener conocimiento de él, conocimiento jurisdiccional, y dictar la resolución que corresponda. También puede ser a petición de cualquiera de las partes, fundamentalmente actor o responsable. Son partes también el tercero interesado y el coadyuvante. Sin embargo, los sujetos más importantes son estos dos, actor y responsable, aunque me parece, en opinión personal, que si la petición la hiciera el tercero interesado o el coadyuvante, no habría obstáculo para la procedibilidad si la sala superior considerara satisfechos los requisitos para ejercer esta facultad. Así que puede ser de oficio, a petición de parte, o bien la propia sala regional competente que considere el asunto debe ser del conocimiento por su trascendencia de sala superior y que sea la propia sala competente originariamente la que solicite el ejercicio de esta facultad de atracción. La ley es clara para conocer de aquellos asuntos que por su importancia y trascendencia, sí deben ser asuntos especiales, pueden ser asuntos novedosos o pueden ser asuntos reiterados, pero que haya necesidad de fijar un criterio que sea orientador para todas las salas regionales. Cuando hablo de salas regionales, me refiero solo a las 5 que tienen competencia en las 5 circunscripciones electorales plurinominales. La otra, denominada regional, siempre la llamaré por su nombre completo o título completo, Sala Regional Especializada, para no incurrir en confusión y sobre todo en este tema de facultad de atracción. El artículo 170 de la propia ley orgánica establece que la facultad de atracción de la sala superior
a que se refiere la fracción 15 del artículo anterior, podrá ejercerse por causa fundada y motivada en los siguientes casos. A. Cuando se trate de medios de impugnación que a juicio de la Sala Superior, por su importancia y trascendencia, así lo ameriten. B. Cuando exista solicitud razonada y por escrito de alguna de las partes, fundamentando la importancia y trascendencia del caso. C. Cuando la sala regional que conozca del medio de impugnación lo solicite. Vean cómo un requisito fundamental. No es suficiente decir sala, se trata de un asunto de importancia y trascendencia. Sí, tenemos que motivar y fundamentar esta consideración. ¿Por qué es importante y trascendente? Porque para mí, en alguna ocasión, siendo magistrado o presidente del tribunal, me preguntaron cuál es el asunto más importante que tienen ahora. Y mi respuesta permanente era: todos los asuntos son igualmente importantes. No hay asuntos más o menos importantes. Para el justiciable, su asunto es el más importante de todos los que tiene el tribunal. Para el tribunal, en principio, todos los asuntos son iguales, es decir, todos tienen la misma trascendencia, todos tienen la misma importancia. Se tiene que analizar caso por caso, empezando por los requisitos de procedibilidad o presupuestos procesales, para saber si es de admitir o no la demanda. Aun cuando sea un desechamiento, debe haber un razonamiento suficientemente fundado y motivado para desechar. Si hay alguna duda, se debe admitir. Y si en el transcurso del proceso se advierte que es improcedente, se sobreseerá. Pero el sobreseimiento también debe ser debidamente fundado y motivado. Si entramos al fondo de la litis, tenemos que analizar con todo cuidado todos los aspectos en controversia para dictar una sentencia completa, debidamente fundada y motivada. Sí, así que cuando el legislador usa aquí las expresiones que su importancia y trascendencia así lo ameriten, es de una trascendencia especial, no para el caso concreto, sino para casos pasados, presentes o futuros. Si tenemos muchos asuntos en distintas salas que son asuntos similares, podemos atraer uno o atraer todos, pero atraer uno, resolverlo, establecer criterio y decirles a las salas regionales: esta es la manera como consideramos que se debe resolver. Claro, siendo un criterio, no es vinculatorio para las salas regionales. Las salas regionales podrán emitir su propio criterio distinto al de la sala superior. Y en su caso se denunciará esta contradicción de criterios para poder establecer, ahora sí, un criterio vinculatorio para las salas regionales, es decir, para establecer jurisprudencia. Ayer dijimos algo sobre este tema al señalar que ante la solución de contradicción de criterios, con un solo caso se establece jurisprudencia. Y aquí, en el ejemplo que estoy poniendo, la contradicción de criterios es entre el criterio de sala superior y el criterio de una sala regional o más salas regionales. Quizá alguna o algunas asuman el criterio de la sala superior, pero quizá otra u otras tengan criterio diferente. No hay orden jerárquico entre salas regionales y sala superior. Son simple y sencillamente órganos jurisdiccionales con competencia diferente. Nada más. Por lo demás, son igualmente respetables, no hay inferior ni superior, aunque la denominación
de sala superior esté en el contexto de la Constitución y de la legislación aplicable. En el supuesto, nos dice el legislador, en el supuesto previsto en el inciso A, cuando la sala superior ejerza de oficio la facultad de atracción, lo comunicará por escrito a la correspondiente sala regional, la cual dentro del plazo máximo de 72 horas remitirá los autos originales a aquella, notificando a las partes dicha remisión. Si la sala atrae, comunica a la sala originariamente competente. La sala competente no puede dejar de cumplir lo requerido, debe enviar en el plazo máximo de 72 horas el expediente original completo. Acuérdense que el cómputo de los plazos fijados en horas es de momento a momento, es decir, si se le notifica a la sala regional hoy a las 7 de la noche, sus 72 horas empiezan a contar hoy, mañana jueves, el viernes y yo diría que el sábado también. ¿Por qué? Porque es comunicación interna del tribunal. Aunque la sala regional pudiera decir, no me cuentan las horas inhábiles y por tanto mi plazo concluye hasta el lunes a las 7 de la noche. Puede ser y creo que no habría ningún problema en tanto no haya procedimiento electoral que esté en curso. Porque si hay un procedimiento electoral en curso, acuérdense que todos los días y horas son hábiles. Por supuesto, tiene que ser un procedimiento electoral que se esté llevando a cabo o bien a nivel nacional, por ejemplo, elección de diputados, o bien a nivel estatal en el ámbito territorial que corresponde a la sala competente originariamente, o en un municipio de esa misma circunscripción electoral plurinominal. Depende del tema, depende de la elección. En el caso del inciso B, aquellos o aquellas que sean partes en el procedimiento del medio de impugnación, competencia de las salas regionales, deberán solicitar la atracción, ya sea al presentar el medio impugnativo, cuando comparezcan como terceros o terceras interesadas, o bien cuando rindan el informe circunstanciado, señalando las razones que sustenten la solicitud, La sala regional competente, bajo su más estricta responsabilidad, notificará de inmediato la solicitud a la sala superior, la cual resolverá en un plazo máximo de 72 horas. Sí, puede también la autoridad responsable o el partido político responsable o cualquiera que sea demandado en ese medio de impugnación solicitar que atraiga a la sala superior el conocimiento y resolución del caso formulado. En el supuesto contenido en el inciso C, una vez que el medio de impugnación sea recibido en la sala regional competente para conocer del asunto, esta contará con 72 horas para solicitar a la sala superior la atracción del mismo, mediante el acuerdo correspondiente en el que se precisen las causas que ameritan esa solicitud. La sala superior resolverá lo conducente dentro de las 72 horas siguientes a la recepción de la solicitud. La determinación que emita la sala superior respecto de ejercer o no la facultad de atracción será inatacable. Todas las resoluciones de la sala superior son inatacables. Es innecesario reiterarlo, pero así está el texto de la ley. ¿Alguna pregunta, duda o comentario en este tema que es tan importante y complejo, aunque no parezca? Nadie tiene preguntas. ¿Me permiten hacer una pregunta? ¿Podrá la sala superior atraer, invento el caso, un asunto de la competencia originaria del Tribunal de Jalisco?
Quien quiera contestar, adelante. La pregunta no es provocaciones para despertarlos, que no me vayan a sorprender y vea yo imágenes muy bien hechas, practicadas, sonrisas, signos de admiración. Martín García, adelante, Martín. Micrófono, Martín. Sí, no, tu micrófono, Martín, creo que no lo has abierto. O si tienes problemas, escribe la respuesta, nada más sí o no, y ya nos dices después la argumentación. No, perfecto. No sé si puedas hablar, la respuesta es muy importante y es correcta. No puede la Sala Superior atraer un asunto competencia del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco. Si no te escuchamos, Martín, o no sé si los demás lo escuchen. No, ¿verdad? Parece que es problema de su micrófono. Pero bueno, en tanto trata de superar el problema, si la respuesta es correcta, la facultad de atracción solo es en cuanto a asuntos de la competencia de las salas regionales de las 5 circunscripciones electorales plurinominales. ¿Qué pasaría? No procede. ¿Qué pasaría si la facultad de atracción se pudiera ejercer respecto de asuntos de la competencia de los tribunales locales? Que estaríamos haciendo nugatorio el derecho del justiciable a las distintas instancias. Pero por otra parte, los tribunales locales, todos son independientes, tienen su propio ámbito de competencia y el justiciable tiene derecho a que su tribunal resuelva el caso. Y una vez resuelto, que pueda tener a su disposición el medio federal de impugnación. Si no está de acuerdo con lo resuelto por el tribunal de su estado, que pueda recurrir a la vía impugnativa prevista en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral. Y probablemente todavía llegar a sala superior mediante recurso de reconsideración por tratarse de un asunto de constitucionalidad o de convencionalidad, o de ambos. Sí, de tal suerte que la facultad de atracción solo es con relación a las 5 salas regionales de las 5 circunscripciones electorales. Y tenemos una tesis, la 10/2016, una tesis aislada, en la que me tocó ser ponente en el asunto, por supuesto, y después redactar el proyecto de tesis con el rubro siguiente: facultad de atracción. Es improcedente ejercerla para resolver el procedimiento especial sancionador, competencia de la sala regional especializada. Vean cómo, incluso respecto de la sala regional especializada, no se puede ejercer facultad de atracción. Y la explicación, aparte de citar todo el fundamento que aquí se señala, decimos que del análisis y la interpretación de estos preceptos se concluye que la sala superior ejerce la facultad de atracción del conocimiento de asuntos materialmente jurisdiccionales de la competencia de las salas regionales de este tribunal, mas no así de asuntos que son competencia de otras autoridades jurisdiccionales o administrativas electorales. Sí, estamos excluyendo
autoridades administrativas y jurisdiccionales distintas a salas regionales. No se puede atraer el conocimiento de un asunto del Instituto Nacional Electoral o de alguno de los 32 institutos electorales locales, tampoco de la sala regional especializada y tampoco de los tribunales electorales locales. ¿Sí? A ver, déjenme ver en dónde estaban, que son competentes y que los actos de la sala regional especializada, de este tribunal son determinaciones materialmente administrativas. Por tanto, es improcedente ejercer la facultad de atracción de esta sala superior para resolver directamente el procedimiento especial sancionador, porque conforme al ámbito constitucional y legal de las facultades de las autoridades jurisdiccionales y administrativas, esta, la sala superior, no puede sustituirse en la primera o única instancia en las facultades de otra que emite actos materialmente administrativos al ser contrario al ámbito de su competencia, pues ello implicaría hacer nugatorio el derecho fundamental de acceder a la jurisdicción del Estado, dado que las resoluciones que ponen fin al procedimiento especial sancionador son revisadas de manera exclusiva por esta sala superior. ¿Sí? Lo que hace la sala regional especializada, para mí, desde el punto de vista material, conforme al criterio material, es una función administrativa. Está concluyendo el procedimiento especial sancionador, dictando la resolución que corresponde. Sí, materialmente no es una función jurisdiccional. Formalmente lo es porque forma parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Así que esta facultad de atracción es una situación absolutamente distinta del ejercicio de la acción per saltum. En el ejercicio de la acción per saltum, lo que se hace es omitir las instancias ordinarias de impugnación bajo una justificación. Si agotamos todas las instancias, se corre el riesgo de que cuando tenga conocimiento la sala superior, el agravio se haya consumado de manera irreversible. Y entonces, ¿ya para qué queremos la intervención de la sala superior? Justicia tardía es un caso de injusticia. Para poder obtener esa última resolución, ejercemos acción per saltum, conoce directamente la sala superior si se justifica y, en consecuencia, se resuelve en única instancia. Sí, pero es algo plenamente justificado para evitar que se consume un agravio de manera irreversible, de manera irreparable, se dice en el juicio de amparo. Así que esta facultad de atracción es motivo de reflexiones de muchos temas, de comentarios, de preguntas, de dudas, por supuesto. Janet, adelante. Hola, buenas tardes, doctor. Buenas Una tardes. pregunta, no sé si estoy Sí. confundiendo un tipo de procedimiento o podría ser algo parecido a la atracción por parte de sala superior, lo que tiene que ver con la excitativa de justicia. No, perdón. ¿No es Sí, algo parecido? son dos instituciones totalmente distintas también. Excitativa de justicia es cuando el tribunal competente no resuelve oportunamente. Y entonces, al propio tribunal competente o al superior, procesalmente, se pide que le requiera, si es al superior, que le requiera la pronta resolución.
Ha habido varios casos en que se pide a la sala superior ejerza esa excitativa de justicia para que el tribunal local resuelva. No, no puede. No depende el tribunal local de la sala superior. Si fuera una sala regional, sí le podría exigir. Sala, resuelve, ya te tardaste. Pero hasta ahí. Lo que se tendría que hacer en su caso es impugnar la falta de resolución. Y entonces sí, ya veríamos si es competencia de sala regional o de sala superior, en lugar de excitativa de justicia, impugnar la falta de resolución, la inactividad o el entorpecimiento procesal en que incurre el tribunal de conocimiento. Sí, pero excitativa de justicia, facultad de atracción y ¿qué otra pudiera ser? Acción per saltum, que decíamos, son instituciones totalmente diferentes. Sí, cuando a la sala superior se le ha pedido ejerza excitativa de justicia en contra de un tribunal local que no resuelve, la resolución es no puedo. El tribunal local es independiente. Pídele al propio tribunal local que resuelva. El que se atrasa es el magistrado instructor, pedirle al presidente o a la sala que requiera que haya celeridad en la tramitación, en la substanciación del correspondiente medio de impugnación. Esto tiene fundamento en el artículo 17 de la Constitución. Todos los juicios, todos los procesos se deben resolver de manera expedita dentro de los plazos legalmente previstos. Expedita, es decir, sin obstáculos procesales innecesarios. Dentro de los plazos previstos en la ley. No siempre tenemos plazos previstos en la ley. En nuestra materia, la materia electoral, se concede el plazo de 12 días en el recurso de apelación, 12 días a partir del auto de admisión para dictar sentencia. Pero muchas veces se hace tortuguismo en la admisión del medio de impugnación, en la admisión de la demanda, para que no transcurran los 12 días. Pero estas son conductas que se advierten, que se pueden impugnar y que puede ser motivo de sanción para el tribunal o para el servidor público que incurre en este tortuguismo procesal. Sí, son temas diferentes, Janet. Espero haber contestado la pregunta. Sí, Sí, sí excitativa la contestó. Lo que pasa es que hace tiempo escuché que hubo un caso donde sí, de una sala regional se solicitó a sala superior que ordenara al colegiado que resolvieran, pero como ya había muy poco espacio para que se pronunciaran sobre una resolución, escuché o me comentaron que al parecer Sala Superior decidió atraer el asunto y ellos se pronunciaron al respecto, pero no he encontrado esa resolución, por eso tenía dudas si era algo parecido. sí. Si lo hicieron por un acto de justicia, bueno, habrá que comentarlo académicamente. Procesalmente y No. legalmente no procede. Ok, muchas gracias, doctor. De nada. Pues. Bueno, la siguiente facultad, fracción 16. Remitir para su resolución a las salas regionales del tribunal, con fundamento en los acuerdos generales que dicte, los asuntos de su competencia en los que hubiera establecido jurisprudencia, atendiendo a un principio de racionalidad que privilegia la pronta y expedita impartición de la justicia electoral. Dichos acuerdos surtirán efectos después de publicados en el Diario Oficial de la Federación la determinación que emita la Sala Superior respecto de ejercer o no la facultad de delegación, que será inatacable. Es a la inversa.
Asuntos de la competencia originaria de la sala superior. Puede distribuirlos entre las salas regionales para que sean las salas regionales las que resuelvan. ¿Sí? Delega su facultad jurisdiccional en las salas regionales. Pero para poder hacer esta delegación, necesita haber establecido jurisprudencia en el tema objeto de controversia. Y esto implica que la tesis de jurisprudencia correspondiente haya sido publicada. No solo que se haya establecido, sino que haya sido publicada, que haya sido previamente notificada a quienes se deba notificar y solo así poder delegar. Y la jurisprudencia aquí no puede tener otro sentido, porque si no mal recuerdo, yo les hablaba de jurisprudencia lato sensu y jurisprudencia stricto sensu. Les decía, para mí jurisprudencia es todo criterio que establece el tribunal al resolver un caso concreto. Este es el concepto lato de jurisprudencia. Sin embargo, a lo que se refiere la fracción 16, es a la jurisprudencia prevista en los artículos 214 a 217 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Es decir, aquella que se establece por reiteración o la que se establece al resolver la contradicción de criterios o la que emiten las salas regionales con las formalidades previstas en la ley, que entre otras, pues realmente es la aprobación de sala superior respecto del criterio de sala regional. Yo digo que en materia de jurisprudencia, las salas regionales sufren capitis diminutio, porque no pueden establecer su propia jurisprudencia, sino que la tiene que revisar la sala superior, la tiene que autorizar o aprobar la sala superior, y además debe ser un criterio que se haya sustentado cuando menos en 5 casos similares resueltos en el mismo sentido. La sala superior solo con 3, salas regionales con 5. A sala superior nadie le revisa y le autoriza. A las salas regionales les tiene que revisar y autorizar la sala superior para que constituyan jurisprudencia. En realidad, toda la jurisprudencia es de sala superior. A esta jurisprudencia es a la que se refiere la fracción 16. Pero además debe dictar, ayer hablábamos de acuerdos generales, debe dictar un acuerdo general para poder ejercer esa facultad de delegación. Y ese acuerdo general debe ser publicado en el Diario Oficial de la Federación. Si vamos a hacer todo esto, pues realmente mejor resolvemos y evitamos tantos trámites. Si lo que queremos es la resolución pronta, la solución expedita, pues mejor trabajemos más horas en lugar de delegar. Pero quizá se presenten casos extraordinarios en donde haya necesidad de esa delegación. En 1994, cuando éramos todavía Tribunal Federal Electoral y yo era magistrado de sala regional, tuvimos en total más de 83,000 asuntos, recursos de apelación ciudadana, que fue el antecedente del juicio para la protección de derechos político-electorales del ciudadano, y solo procedía en materia de registro federal de electores, ya sea relativa a la expedición de la credencial para votar o a la inscripción en la lista nominal de electores. 83,000 asuntos que tuvimos que resolver en menos de 2 meses, entre las 5 salas regionales que éramos.
la sala central y las 4 salas foráneas, como yo les denomino. Nos tocó, pues dividan 83,000 entre 5, nos tocó una buena cantidad de asuntos. Y cuando menos los asuntos turnados a mi ponencia, revisamos hoja por hoja cada uno de los expedientes. Hubo un caso excepcional interesantísimo. Alguien que pidió le expidieran credencial para votar previa rehabilitación o reincorporación al padrón electoral, porque había cometido delito, según las constancias de autos. Se le dictó formal prisión, se le dictó sentencia condenatoria en primera instancia y, por tanto, estaba suspendido en sus derechos político-electorales. Todo esto probado con fotocopias simples. Y acordó el juez instructor, por instrucciones mías, que pidiera información al juzgado de distrito en donde había sido juzgado este ciudadano, para saber si ya había compurgado la pena o qué había pasado con esa causa que tenía ya varios años de haberse iniciado. Y resulta que el ciudadano, en juicio de amparo, obtuvo el amparo y protección de la justicia federal, fue finalmente absuelto y, por tanto, tenía derecho a figurar nuevamente en el padrón electoral, en el registro federal de electores, tenía derecho a su credencial y, en su momento, a estar en la lista nominal correspondiente. Todo esto, que puede llevar mucho tiempo, lo hicimos de manera breve. Claro, hubo una situación favorable. El juez de distrito que había conocido de este caso, en principio, era mi amigo, un compañero de tiempo pasado, secretario de Estudio y Cuenta de Sala Superior del Tribunal Fiscal de la Federación. Pude hablarle por teléfono y decirle que necesitaba toda esa información. Me platicó cómo estaba. Le digo, por favor, mándame todas las constancias que tengas. Yo hago el oficio, te lo mando. No me acuerdo si ya teníamos, sí teníamos el servicio de fax. Yo te lo mando por fax y después los originales. Y por favor, en cuanto recibas por fax mi requerimiento, cúmplelo. Y esto hizo que algo que ordinariamente pudiera llevar mucho tiempo, se hiciera de manera rápida. En fin, sí, la cantidad de trabajo no debe de ser obstáculo para que podamos resolver todos los asuntos. Pero puede haber circunstancias especiales que nos lleven a la necesidad de la delegación. Ya se verá caso por caso. Veo que el tiempo avanza rápidamente. Con esto concluimos, cuando menos en los términos que hemos hecho, el ámbito de competencia de sala superior para ir al ámbito de competencia de las salas regionales, insisto, solo de las 5 salas regionales que conocemos. Aunque la ley orgánica se refiere a 7, hay 2 salas regionales que no han surgido a la vida jurídica real de México y que yo creo jamás surgirán ya. Se tendría que hacer quizá una reforma legal distinta para, si se crea, yo propongo la creación de una sala regional auxiliar que pueda auxiliar a todas las salas dependiendo de cuál tenga más trabajo. La vida nos ha enseñado que la sala regional Jalapa es una de las salas que más trabajo tienen. Quizá fuera el caso de apoyar a la sala o bien la que en el momento que corresponda necesite apoyo.
Y la sala auxiliar podría estar para ese efecto, apoyar a la sala o a las salas que tengan mucho trabajo y que pueda auxiliarles a fin de resolver de manera pronta y expedita los asuntos de su competencia. Pero 7 salas regionales, 2 sin ámbito de competencia específico, es contrario al sistema normativo vigente. En fin, ¿cuál es la competencia de las salas regionales? La competencia de las salas regionales la tenemos en el artículo 176 de la Ley Orgánica. No tienen facultades administrativas en realidad y no tienen facultades normativas. Sus facultades son todas jurisdiccionales. Quizá su facultad administrativa jurisdiccional es elegir al presidente de sala. Y nada más. Porque todo lo relacionado a la normativa es competencia de la Comisión de Administración. Todo lo relacionado a disciplina y carrera judicial es competencia de la Comisión de Administración. De tal suerte que las salas regionales se limitan a cumplir una función jurisdiccional. Quizá no me dé tiempo leer todas y ver todas, porque quiero dedicarle algún tiempo a la sala especializada y a la inaplicación de normas electorales inconstitucionales. Veamos cómo las salas regionales tienen competencia para conocer del recurso de apelación, pero solo respecto de actos emitidos por el Instituto Nacional Electoral por conducto de sus órganos locales, distritales o municipales. Acuérdense que el Instituto Nacional Electoral puede tener órganos municipales en los lugares que considere pertinente, de tal suerte que los actos que emitan estos órganos municipales y distritales, al igual que los locales, serán objeto o pueden ser objeto de impugnación a través del recurso de apelación, competencia de la sala regional, que ejerza sus facultades en ese ámbito territorial. Debemos recordar que cada sala regional está ubicada en cada una de las 5 circunscripciones electorales plurinominales y que su sede es la cabecera de la circunscripción plurinominal correspondiente. Ya no está actualizada nuestra ley, aunque la ley orgánica es nueva, pues les decía, creo que en materia electoral no hubo interés en revisar y actualizar y se quedó como estaba. Se dice todavía que conocer en única instancia, y ya decíamos ayer, por conducto del recurso de reconsideración, todas las sentencias de las salas regionales pueden ser objeto de impugnación ante sala superior. Sí, todas. Así que esto de única instancia sale sobrando. Conocer de los juicios de inconformidad. Únicamente juicios de inconformidad promovidos para impugnar elecciones de diputados y senadores por el principio de mayoría relativa. Sí, nada más en el orden federal. En el orden local, para impugnaciones relativas a elecciones municipales y elecciones de diputados locales, e incluso de autoridades auxiliares municipales. Pero para la elección de gobernador, toda impugnación es competencia de la Sala Superior. En los juicios de revisión estábamos en juicio de inconformidad. Es competencia de Sala Superior toda impugnación relativa a elección de diputados y senadores por el principio de representación proporcional. Juicio de revisión constitucional electoral.
Todo lo que se refiera a elección de gobernador es competencia de sala superior. Todas las demás son competencia de salas regionales, a menos de que en el acto impugnado haya también consecuencias para la elección de gobernador, porque si abarca todas las elecciones de la entidad, la competencia será de sala superior y no de sala regional. Hay un error de redacción, por llamarle de alguna manera, en la fracción tercera del artículo 176, porque el legislador hace referencia a la elección de titulares de los órganos político-administrativos en las alcaldías de la Ciudad de México. No supo el legislador lo que estaba haciendo. No hay titulares de órganos político-administrativos en las alcaldías. La alcaldía no es ámbito territorial, aunque en la práctica en la Ciudad de México se está utilizando la alcaldía para referirse a las demarcaciones territoriales. Vivo en la alcaldía de Coyoacán. No, no es alcaldía de Coyoacán. Si leemos el artículo 122, apartado A, base sexta, inciso A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vamos a encontrar que la alcaldía es el órgano colegiado que ejerce el gobierno en las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, que se integra con un alcalde o alcaldesa y 10 concejales. Así que aquí hay un error grave de redacción del legislador que no supo de lo que estaba hablando al hablar de titulares de los órganos político-administrativos en las alcaldías. Eran órganos político-administrativas en tiempo pasado, antes de la reforma que constituyó al Distrito Federal o que le cambió de nombre, porque solo le cambió de nombre. Les digo que pasa en esta Ciudad de México y en esta reforma constitucional, lo que sucede con alguna de las canciones que creo que canta Joan Sebastián. Te podrán cambiar de nombre, pero sigue habiendo el mismo sentimiento, el mismo amor. Lo dije en alguna ocasión que estuvo presente Miguel Ángel, se me olvidó el nombre de Miguel Ángel, que fue jefe de gobierno en el Distrito Federal y a quien se debe el cambio de denominación. Miguel Ángel fue mi alumno y me dijo: maestro, me acaba usted de golpear. Le dije: no fue contigo, no es contra ti, pero el Distrito Federal sigue siendo Distrito Federal, aunque le hayan cambiado de nombre. ¿Por qué? Porque es la sede. Distrito es un ámbito territorial y es federal porque es sede de los poderes de la Unión, de los poderes federales. Por tanto, aunque le llamen Ciudad de México, sigue siendo Distrito Federal. Pero en fin, esto acotación aparte. En los juicios de revisión constitucional electoral, les digo, salvo aquello que corresponda a gobernador, todo lo demás competencia de las salas regionales. Conocer en única instancia, en forma definitiva e inatacable, los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, y viene toda una enumeración. Sí, vamos a excluir siempre todo lo relativo a elección de diputados y senadores por el principio de representación proporcional. Todo lo relativo a elección de presidente de los Estados Unidos mexicanos. Todo lo relativo a elección de gobernador de las entidades federativas o jefe de gobierno en la Ciudad de México. Fuera de esta exclusión, lo demás es competencia ordinaria de salas regionales, salvo alguna situación excepcional que habría que analizar para determinar si la competencia es de sala superior o de las salas regionales.
Una facultad también jurisdiccional, calificar y resolver las excusas que presenten los magistrados de la propia sala. Esto en términos de los artículos 126, 201 y 206 de la misma ley orgánica. Resolver en la esfera de su... Aquí ya viene la parte general. Con esto podría dar por concluido el tema de competencia de las salas regionales de manera precipitada y sintetizada. Competencia de la sala regional especializada. Podemos leer los artículos 176, párrafo último de la ley orgánica. Le dedica la ley orgánica solo este párrafo último. Se los leo para que tengan la idea general. Los procedimientos especiales sancionadores previstos en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales serán conocidos y resueltos por la Sala Regional Especializada con sede en la Ciudad de México. En la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, consultemos los artículos 473, párrafo 2, 474, párrafo 1, inciso C, 474 bis, párrafo 8, 475, párrafo 1. Perdónenme un segundo, por favor. Una disculpa, pero tuve un imprevisto y tenía que interrumpir. Discúlpeme, por favor. Íbamos en el artículo 475, párrafo 1, 476 y 477, todos de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral. Y los artículos 109 y 110 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral. Le dedica la Ley de Medios de Impugnación 2 artículos. ¿Cuál es su ámbito de competencia? El que leíamos. Dictar resolución en el procedimiento especial sancionador, resolución sancionadora o resolución absolutoria. Depende del caso concreto. Por supuesto, puede declarar también que no existe infracción. Si no existe infracción, pues evidentemente no puede haber un sujeto responsable porque no hay infracción y no habrá sentencia absolutoria. La declaración será: no existe infracción. Y hasta ahí se quedará. El ámbito de competencia de la Sala Regional Especializada, les decía ayer y ahora, es de carácter administrativo. Es la última fase del procedimiento especial sancionador para dictar la resolución que corresponda en el particular caso de denuncia o de queja. Denuncia y queja son palabras que se utilizan como si fueran sinónimas. Para mí no lo son, pero no he encontrado explicación doctrinaria satisfactoria para diferenciar queja y denuncia. Seguiré en esa tarea de investigación. ¿Preguntas, dudas, comentarios, observaciones? ¿No? Bien, vamos al último subtema: inaplicación de normas legales inconstitucionales. Para las salas regionales,
tenemos previsto en la fracción 10 del artículo 176 resolver en la esfera de su competencia la no aplicación en casos concretos de leyes electorales que sean contrarias a la Constitución. Este es un tema interesantísimo que a mí me ha llamado la atención desde la creación del Tribunal de lo Contencioso Electoral. Yo he sostenido, para molestia de muchos, que el Tribunal Electoral, desde su origen, es un tribunal de control de constitucionalidad. Y no me refiero al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, sino al Tribunal Contencioso Electoral y al Tribunal Federal Electoral, a los tres tribunales. Y vean, respecto del contencioso electoral, que existió de 1987 a 1990. El artículo 164 del Código Federal Electoral de 1987 establecía: la Comisión Federal Electoral es el organismo autónomo de carácter permanente con personalidad jurídica propia, encargado del cumplimiento de las normas constitucionales, las contenidas en este código y demás disposiciones que garantizan el derecho de organización política de los ciudadanos mexicanos y responsable de la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral. Si a la Comisión Federal Electoral le correspondía aplicar las normas constitucionales en materia de elecciones y los actos de la Comisión Federal Electoral eran impugnables mediante recurso de apelación ante el Tribunal de lo Contencioso Electoral, ¿cómo decir que el Tribunal Contencioso Electoral no tenía facultades de control de constitucionalidad? Sí, para mí es incontrovertible. Y las sentencias que dictaba el Tribunal Contencioso Electoral en materia de apelación eran definitivas e inatacables. Tenían autoridad de cosa juzgada. No se podían impugnar ante ninguna instancia. Las sentencias dictadas en recurso de queja eran no solo impugnables, eran revisables por los colegios electorales, que constitucionalmente eran la última instancia en la calificación de la elección, que podían no tomar en cuenta las sentencias del Tribunal Contencioso Electoral, porque eran entes soberanos que ejercían su soberanía a placer. Las sentencias que dictó el Tribunal Contencioso Electoral en 1988 quedaron hechos trizas en los colegios electorales. No subsistió ninguna sentencia. Pero en fin, eso es parte de la historia. Lo que me interesa es desde el principio, el Tribunal Electoral ha sido órgano de control de constitucionalidad. Para la reforma de 1990, no se usa la palabra constitucionalidad, pero sí está en la creación del Instituto Federal Electoral como principio rector el principio de legalidad. Y yo les he dicho principio de legalidad lato sensu y principio de legalidad stricto sensu. Principio de legalidad lato sensu abarca la Constitución, las leyes y todos los demás ordenamientos derivados de la Constitución y de las leyes. Principio de legalidad lato sensu excluye la Constitución y solo se refiere a leyes ordinarias e incluso reglamentos que derivan de esas leyes ordinarias. ¿De dónde derivo mi conclusión
legalidad lato sensu, del artículo 133 de la Constitución. El artículo 133 establece esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión y los tratados firmados por el presidente de la República con aprobación de la Cámara de Senadores son la ley suprema de toda la Unión. Pero además, nadie niega en la doctrina que la Constitución es una ley, la ley suprema, pero una ley, de tal suerte que el principio de legalidad abarca también constitución y constitucionalidad. Por ello, yo concluyo que los tribunales electorales, en sus 3 etapas, han sido órganos de control de constitucionalidad, que siempre han tenido esta competencia. Pero además, ya en específico, para el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, desde su creación, en el decreto de reformas constitucionales de agosto de 1996, en el párrafo 5º, se estableció su facultad de inaplicación de normas legales inconstitucionales. ¿Por qué? Porque en esta reforma constitucional y en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación se instituyó el juicio de revisión constitucional electoral. Si se establece el juicio de revisión constitucional electoral, ¿cómo no aplicar el principio de constitucionalidad de actos y de leyes? Todos los actos deben estar debidamente fundados y motivados. No está debidamente fundado un acto, una resolución o un procedimiento si encuentra su fundamento en una norma inconstitucional, y el tribunal tiene que declarar la inconstitucionalidad de la norma. Así estaba previsto desde su origen en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral. Pero además, en el párrafo 5º del texto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de agosto de 1996, se establecía lo siguiente: cuando una sala del Tribunal Electoral sustente una tesis sobre la inconstitucionalidad de algún acto o resolución, o sobre la interpretación de un precepto de esta Constitución, y dicha tesis pueda ser contradictoria con una sostenida por las salas o el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, cualquiera de los ministros, las salas o las partes podrán denunciar la contradicción en los términos que señale la ley, para que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación decida en definitiva cuál tesis debe prevalecer. Las resoluciones que se dicten en este supuesto no afectarán los asuntos ya resueltos. Más claro, creo que no se puede. ¿Cómo puede declarar la inconstitucionalidad de un acto o resolución la sala regional o la sala superior si no califica la constitucionalidad de la norma que le da fundamento? Allá por el año 2000 o 2002, no recuerdo exactamente, se llevó a cabo el segundo Congreso Internacional de Derecho Electoral. Y yo presenté ponencia con la tesis de que todos los medios de impugnación previstos, salvo el recurso de revisión administrativo, que todos los medios de impugnación previstos en la Ley General
del sistema de medios de impugnación en materia electoral son medios de control de constitucionalidad. Todos. Apelación, por ejemplo, en materia de financiamiento público. ¿En dónde están las reglas del financiamiento público para los partidos políticos y ahora también para los candidatos independientes? En la Constitución. ¿En dónde están los derechos políticos del ciudadano? En la Constitución. Luego, el juicio para la protección de derechos políticos electorales del ciudadano es medio de control de constitucionalidad. ¿En dónde están los requisitos de elegibilidad para los candidatos? En la Constitución. Por tanto, el juicio de inconformidad es un medio de control de constitucionalidad. Si alguno de ustedes conoce el caso de la primera nulidad de elección de gobernador del estado de Guerrero, se declaró la nulidad por violación a principios constitucionales en juicio de revisión constitucional electoral. En fin, la constitucionalidad ha sido facultad expresa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación desde el principio del funcionamiento de este tribunal. Para mí es claro lo que establece o lo que establecía este párrafo quinto, que sigue vigente, ya no como párrafo quinto, sino, si no mal recuerdo, como párrafo séptimo del artículo 99 de la Constitución. Únicamente se le cambió de lugar, solo se le recorrió, pero sigue con el mismo texto, salvo algunas cuestiones de terminología que se modificaron en 2021 por el denominado uso de el lenguaje inclusivo o inclusivo. El párrafo séptimo sigue siendo el mismo texto que tenía el párrafo quinto. Y en ejercicio de esta facultad, la Sala Superior declaró la inconstitucionalidad de muchas disposiciones, tanto del orden federal como del orden local, desde el principio. Y en 1998 estableció una tesis de jurisprudencia con el rubro siguiente: Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tiene facultades para determinar la inaplicabilidad de leyes secundarias cuando éstas se opongan a disposiciones constitucionales. Y no les voy a leer toda la tesis, porque es bastante amplia. Les voy a leer solo unos renglones de esta tesis de jurisprudencia. Actualmente ya no aparece en las compilaciones y no revisé si aparece como tesis histórica, dado que más adelante les comentaré por qué dejó de tener vigencia. En el texto, de una interpretación teleológica, sistemática y funcional de los diferentes artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que contienen las bases fundamentales rectoras de la jurisdicción electoral, se desprende que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación está facultado por la Carta Magna para decidir el conflicto de normas que en su caso se presente y determinar que no se aplique a actos o resoluciones combatidos por los medios de impugnación que corresponden
a su jurisdicción y competencia los preceptos de leyes secundarias que se invoquen o puedan servir para fundarlos cuando tales preceptos se opongan a las disposiciones constitucionales. Esto con el único objeto de que los actos o resoluciones impugnados en cada proceso jurisdiccional de su conocimiento se ajusten a los lineamientos de la ley fundamental y se aparten de cualquier norma, principio o lineamiento que se les oponga. Sí, quedó explicado en un texto amplísimo que el Tribunal Electoral tenía facultades de control de constitucionalidad y, por tanto, facultades para declarar la inconstitucionalidad de una norma. Cito como ejemplo de estos criterios de inconstitucionalidad. En el texto original de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, se establecía que el escrito de protesta que podían o debían presentar los representantes de partido el día de la jornada electoral o dentro del plazo de 3 días hasta antes del inicio del cómputo distrital correspondiente, era requisito de procedibilidad. Si no se presentaba el escrito de protesta, el juicio de inconformidad promovido era improcedente notoriamente y, por tanto, había que desechar la demanda. Se estableció tesis de jurisprudencia con el siguiente rubro: escrito de protesta. Su exigibilidad como requisito de procedibilidad de los medios de impugnación en materia electoral es violatorio del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se habla en plural porque no solo era el escrito de inconformidad en elecciones federales, sino también escrito de protesta como requisito de procedibilidad del juicio o recurso de inconformidad en las leyes electorales locales. La declaración de inconstitucionalidad fue tanto en materia federal como en materia local. Otro tema: financiamiento público local. Los partidos políticos de nueva creación tienen derecho a recibirlo. Las leyes de varios estados de la República establecían que los partidos políticos de nueva creación no tenían derecho a financiamiento público. Bien, porque el presupuesto para financiamiento público se establece de manera anual y solo se prevé el presupuesto, el financiamiento para los partidos que ya existen. No se prevé un presupuesto para los que puedan llegar a existir, de tal suerte que legalmente estaba prohibido darles financiamiento público. La Sala Superior consideró que esta circunstancia era inequitativa porque no les daba la circunstancia económica para competir con los otros partidos políticos que habían sido constituidos con antelación, que ya tenían registro. Son de registro nuevo y además sin dinero, sin financiamiento. Una situación injusta, inequitativa, inconstitucional respecto de la norma, y así se declaró en esa tesis de jurisprudencia. ¿Quieres preguntar algo, Janet? Porque te vi con inquietud. No. No. Gracias. Déjenme ver este otro. Regidurías por representación proporcional. Su asignación no debe estar sujeta a que el partido político registre planillas, cuando menos en 10 municipios. También un tema de carácter municipal de las entidades federativas. En este caso fue Coahuila, el estado que dio motivo a esta tesis de jurisprudencia.
y muchas tesis aisladas, haciendo la Sala Superior control de constitucionalidad. Así había actuado hasta que llegó el año 1999, en el que hubo que calificar algunos temas de asignación de diputados de representación proporcional en los estados de la República. Y la Sala Superior estableció un criterio contrario al criterio que sostenía, la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Déjenme ver, aquí están. Llegó el momento en que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió el juicio de revisión constitucional electoral 209, diagonal 99, promovido por el Partido de la Revolución Democrática en contra de la Sala de Segunda Instancia del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero. En su demanda, el actor solicitó la inaplicación del artículo 29 de la Constitución Política del Estado por considerarlo contrario a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La Sala Superior resolvió este asunto el 13 de noviembre de 1999. En la parte fundamental de su argumentación dijo lo siguiente: tomando en consideración que el presente juicio de revisión constitucional electoral se sustenta en una tesis contraria a la emitida por la Honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación en relación con la interpretación del artículo 54 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al resolver la acción de inconstitucionalidad 6, diagonal 98, respecto a que al tope máximo de diputados por los principios de respecto a que el tope máximo de diputados por los principios de mayoría relativa y representación proporcional que puede alcanzar un partido político debe ser igual al número de distritos electorales uninominales en que se divide la entidad federativa, con fundamento en los artículos 99, párrafo quinto de la Constitución Federal, 236 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 4, fracción sexta del Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por conducto del presidente de este tribunal, hágase la denuncia de contradicción de tesis correspondiente a fin de que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia decida, en definitiva, cuál tesis debe prevalecer. La diferencia de criterios fue esta. La Suprema Corte de Justicia de la Nación sostenía que las leyes de los estados en la integración del Congreso local debía seguir la misma regla prevista en el artículo 54 de la Constitución Federal, es decir, una proporción de 60-40. Del 100% de curules, 60% debe estar integrada por diputados de mayoría relativa y 40% por diputados de representación proporcional. Que esta regla contenida en la Constitución Federal se debía cumplir en las constituciones de todos los estados de la República. Hablamos de 1998, no había Congreso todavía en el Distrito Federal, había Asamblea de Representantes. La Sala Superior resolvió en varios casos que los congresos de los estados eran libres de establecer la proporción que quisieran, con tal de que la legislatura se integrara con diputados
de mayoría relativa y de representación proporcional. Podía ser 60-40, podía ser, como actualmente es en la Ciudad de México, 50 y 50, 50 de mayoría relativa, 50 de representación proporcional, o 70-30, sí, no importaba. Que cada Congreso, cada poder constituyente revisor de las entidades federativas era libre de establecer los porcentajes que determinara, con tal de que el Congreso estuviera integrado con diputados electos por el principio de mayoría relativa y por el principio de representación proporcional. Al llegar a esta contradicción de criterios, la Suprema Corte en pleno había resuelto la acción de inconstitucionalidad 6/98 para sostener lo que les decía, que en todos los estados los congresos deberían de tener esa composición, 60-40. 60% de diputados electos por mayoría relativa, 40% por representación proporcional. La sala determinó que el presidente denunciara esta contradicción de criterios a la Suprema Corte y que la Suprema Corte resolviera qué criterio debía prevalecer. Esto fue la sentencia en noviembre de 1999. El presidente del Tribunal Electoral cumplió lo ordenado por la Sala Superior en su sentencia y en el mismo mes de noviembre de 1999 denunció esa posible contradicción de criterios. La Suprema Corte de Justicia de la Nación integró el expediente 2/2000-PL como un asunto general y resolvió casi 2 años y medio después. Resolvió el 23 de mayo de 2002. Obviamente, no gustó en la Suprema Corte el atrevimiento de la Sala Superior y no resolvieron de inmediato porque había ideas encontradas y finalmente resolvieron algo interesante. Dijeron que no había contradicción de criterios. Y no había contradicción de criterios porque la Sala Superior no es del nivel de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La Suprema Corte de Justicia de la Nación es el más alto tribunal de la República y el Tribunal Electoral no. Y no puede haber contradicción de criterios entre entes que no son iguales. Interesante argumento. Pero además le dijo a la Sala Superior que no tenía facultades de control de constitucionalidad, que no volviera a hacer control de constitucionalidad, porque de lo contrario, los magistrados serían sometidos a responsabilidad administrativa ante el Consejo de la Judicatura Federal. Prohibido volver a hacer control de constitucionalidad. Para mí, no solo un error, sino un baldón para la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Estableció, en ese caso, 4 tesis de jurisprudencia con los números 23, 24, 25 y 26, todos diagonal 2002. Tesis de jurisprudencia del Pleno, por supuesto. 23, 24, 25 y 26 de 2002. Rubros. El rubro
de la tesis de jurisprudencia 23, diagonal 2002. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Carece de competencia para pronunciarse sobre inconstitucionalidad de leyes. Tesis de jurisprudencia 24, diagonal 2002. Contradicción de tesis. No existe válidamente entre un criterio sustentado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando se trata de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de leyes electorales. Tesis de jurisprudencia 25. Leyes electorales. La única vía para impugnarlas es la acción de inconstitucionalidad. Tesis de jurisprudencia 26. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Si resuelve respecto de la inconstitucionalidad de una norma electoral o se aparta de un criterio jurisprudencial sustentado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto a la interpretación de un precepto constitucional, infringe, en el primer caso, el artículo 105, fracción segunda de la Constitución Federal, y en el segundo, el artículo 235 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Y resolvió en esta tesis de jurisprudencia 26, en tal virtud, las tesis que se han sustentado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación o que llegaran a sustentarse sobre inconstitucionalidad de leyes electorales no constituyen jurisprudencia. Terrible situación. Regaño a los magistrados. Déjenme, en esta tesis 26, dice por aquí, al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, solo le corresponde, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 99 constitucional, resolver sobre la constitucionalidad de actos o resoluciones emitidos por las autoridades electorales. Por tanto, dicho Tribunal Electoral no está facultado para hacer consideraciones ni pronunciarse sobre la constitucionalidad de una norma general electoral, por ser una atribución exclusiva de este alto tribunal. Ahora bien, si dicho órgano jurisdiccional, al resolver sobre un asunto sometido a su consideración, aborda cuestiones relativas a la constitucionalidad de una norma general, así sea con la única finalidad de determinar su posible inaplicación, o establece la interpretación sustentada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que ya se haya determinado el sentido y alcance respectivos, es evidente que incurre en el primer caso en inobservancia del mencionado artículo 105, fracción segunda de la Constitución, y en el segundo infringe el artículo 235 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en consecuencia, su actuación afecta la seguridad jurídica que se busca salvaguardar. En fin, ojalá puedan leer estas tesis de jurisprudencia que, insisto, para mí son un baldón para la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como lo dije en su oportunidad en el Palacio de Justicia del Poder Judicial de la Federación, en presencia de ministros que me invitaron a impartir una conferencia para la época en que se estaba sustentando la necesidad de reforma de la ley electoral para su actualización. Y constan algunas de mis opiniones en el libro blanco redactado
en esa oportunidad. Yo hablé de un triángulo de indefensión constitucional, de constitucionalidad en materia electoral para partidos políticos y ciudadanos, porque como la Suprema Corte no puede conocer de casos concretos, sino solo de acción de inconstitucionalidad, y la acción de inconstitucionalidad debe promoverse dentro de los 30 días siguientes a la publicación oficial de la ley, pues muchos no pueden promover este medio de impugnación y los ciudadanos nunca han podido promover esta acción, de tal suerte que quedaban en estado de indefensión partidos políticos, asociaciones políticas, agrupaciones políticas, organizaciones políticas, ciudadanos, etc. Y esto motivó que yo haya sustentado la incongruencia, la inconstitucionalidad de estas tesis de jurisprudencia por ser violatorias del párrafo quinto del artículo 99 de la Constitución. Y en 2007 hubo la rectificación constitucional. Se adicionó el actual párrafo quinto del artículo 99, el anterior quinto pasó a ser séptimo con el mismo texto, pero en el artículo 99 actual ya se establece con todas sus letras que las salas del Tribunal Electoral tienen esta facultad. Es párrafo sexto actual, con el texto siguiente: sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 105 de esta Constitución, las salas del Tribunal Electoral podrán resolver la no aplicación de leyes sobre la materia electoral contrarias a la presente Constitución. Las resoluciones que se dicten en el ejercicio de esta facultad se limitarán al caso concreto sobre el que verse el juicio. En tales casos, la Sala Superior informará a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sí, ya está la facultad literalmente prevista en el artículo 99, párrafo sexto de la Constitución. A esta adición yo le denominé control concreto de constitucionalidad, una facultad restituida, porque lo que les dije, he sostenido que siempre los tribunales electorales tribunales electorales federales, han tenido esta facultad de control de constitucionalidad de leyes inclusive, pero solo para la no aplicación al caso concreto. Esto es un tema que traté en una ponencia publicada por la Sala Superior con el rubro Lecciones de la Reforma Electoral en México, 1996-2011. Una ponencia que presenté en el seminario intitulado Reformas Electorales en Uruguay, balance de una década y media a partir de la experiencia latinoamericana. Sí, el tema era jurisprudencia, en especial jurisprudencia, y presenté en Montevideo, capital del Uruguay, los días 26 y 27 de octubre de 2011, esta ponencia publicada por la propia Sala Superior y que seguramente ahí está, disponible en el centro de documentación de la Sala Superior del Tribunal. Pero vean la exposición de motivos de esa reforma de 2007, que adiciona este actual párrafo sexto del artículo 99. En la exposición de motivos se dijo lo siguiente: sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 105 de esta Constitución, las salas del Tribunal Electoral podrán resolver la no aplicación de leyes sobre la materia electoral
contrarias a la presente Constitución. El objetivo es el fortalecimiento de las atribuciones de las autoridades electorales federales, a fin de superar las limitaciones que han enfrentado en su actuación. De esta manera, el Instituto Federal Electoral vería fortalecida su capacidad para desempeñar su papel de árbitro en la contienda, mientras que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la iniciativa propone perfeccionar su facultad para decidir la no aplicación de leyes electorales contrarias a la Constitución Federal, en armonía con la calidad de tribunal constitucional que la propia Constitución reserva para la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Durante el procedimiento legislativo, cuando se elaboró el dictamen que presentaron las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Gobernación, de Radio, Televisión y Cinematografía, así como de Estudios Legislativos, dijeron lo siguiente en su dictamen: el segundo párrafo que se propone añadir de aprobarse dejaría resuelta una contradicción surgida entre la Sala Superior y la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto a la facultad de aquella para resolver la no aplicación de leyes electorales contrarias a la Constitución Federal. La Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo, al resolver la contradicción de tesis, que solamente a ella le corresponde, en tanto Tribunal Constitucional, decidir sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de las leyes. De manera general, la decisión de la Corte es incontrovertible en el marco de las facultades y distribución de competencias que la Constitución señala para el Poder Judicial de la Federación. Sin embargo, es de toda evidencia que desde 1996 el constituyente permanente decidió otorgar a la Sala Superior la facultad de resolver sobre la constitucionalidad de leyes electorales, como se confirma con la lectura del vigente párrafo del artículo 99 que establece, y luego viene la transcripción de ese párrafo quinto, insisto que ahora es párrafo séptimo. El debate no está en la existencia o inexistencia previa de esa facultad del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para resolver la no aplicación de leyes electorales contrarias a la Constitución, sino en la congruencia de dos normas constitucionales y los efectos de las resoluciones que emitan las salas del Tribunal Electoral en esa materia. Las Comisiones Unidas consideran que la solución propuesta en la iniciativa bajo dictamen es afortunada al establecer el límite de las resoluciones del Tribunal Electoral y dejar una amplia puerta para que la Suprema Corte ejerza sus facultades como Tribunal Constitucional. Sí, el mismo Poder Revisor Permanente de la Constitución reiteró que desde 1996 al Tribunal Electoral se le dieron facultades para resolver sobre la constitucionalidad de leyes electorales solo para el caso concreto. Y así ha sido siempre. Las declaraciones de inconstitucionalidad que ha hecho la Sala Superior y que ahora hacen también las salas regionales es solo para inaplicar la norma inconstitucional al caso concreto. Y hasta ahí queda el sentido de la sentencia y los efectos de la sentencia. El control abstracto de constitucionalidad de las leyes corresponde a la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
conforme a lo previsto en el artículo 105, fracción segunda de la Constitución. Y por eso se establece en el párrafo quinto adicionado, sin mengua de lo previsto en la fracción segunda del artículo 105, las salas del Tribunal Electoral podrán declarar la inconstitucionalidad de una norma electoral solo para inaplicarla en el caso concreto. ¿Cuál es la diferencia entre el control concreto de constitucionalidad y el control abstracto de constitucionalidad? En el control concreto se requiere la aplicación. En el control abstracto no se requiere la aplicación. En el control concreto solo es para inaplicar la norma al caso específico. En el control abstracto es para derogar la norma. Los neoconstitucionalistas hablan de expulsar la norma de la ley o la norma del sistema normativo. Yo les digo que solo les falta decir expulsación en lugar de la palabra expulsar. ¿Cómo expulso una norma? No, la norma ahí está o no está. No está si se deroga o si se abroga la ley. Pero no podemos hablar de expulsar la norma del sistema normativo. Lo que tenemos, y quizá hay miedo al lenguaje jurídico, lo que tenemos es una derogación jurisdiccional, porque estamos acostumbrados a pensar que las normas solo se derogan por una norma posterior. Y no, cuando hay tribunales de control de constitucionalidad y su facultad es de control abstracto, la declaración de inconstitucionalidad es un acto derogatorio de la norma. Nunca se podrá aplicar. Y si nunca se podrá aplicar es porque no está vigente. Y si no está vigente es porque fue derogada. No tenemos por qué decir se expulsó la norma. Pero en fin, a partir del dictado, no a partir del dictado, a partir de la denuncia de contradicción de criterios, que reitero fue en noviembre de 1999, la Sala Superior o los magistrados integrantes de la Sala Superior se enteraron del malestar que causó la denuncia de contradicción de criterios al interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y por tanto, de facto, dejaron de hacer control de constitucionalidad. A cambio, eran magistrados inteligentes, estudiosos, con experiencia jurisdiccional. A cambio, empezaron a hacer control de convencionalidad. Para no entrar en contradicción con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dejaron de hacer control de constitucionalidad o la hacían bajo el sistema de interpretación conforme para declarar la constitucionalidad, pero no la inconstitucionalidad. Y cuando advertían que la norma era inconstitucional, lo que hacían era control de convencionalidad. La Sala Superior y las salas regionales del Tribunal Electoral han hecho control de convencionalidad desde el año 2000. No tuvimos que esperar la reforma que tanto se aclama de 2011 para hacer control de convencionalidad. Cuando se llevó a cabo esta reforma constitucional, el tribunal llevaba 11 años haciendo control de convencionalidad. Adelante, Violeta. Buenas noches. Buenas Era noches. exactamente lo que acaba de comentar, doctor, el hecho de que pues no se quedaron
enjugándose las lágrimas los magistrados, ¿no? Se pusieron a hacer control de constitucionalidad, perdón, de convencionalidad, y le dejaron el control de constitucionalidad a la Suprema Corte porque estaba muy celosa. Esa es la verdad. Y iniciaron muchísimo antes de la reforma del 6 y del 10 de junio del 2011, lo que habla pues excelente del tribunal, ¿no? Ese control de convencionalidad que empezaron a hacer muchísimo antes de que le dijeran a todas las autoridades, incluida la Suprema Corte, que leyeran el 133 de nuestra Constitución, ¿no? Que lo leyeran porque no lo habían leído. De haberlo leído no necesitaban ni siquiera sacar su tesis y decirle a todas las autoridades que en el ámbito, obviamente, de su competencia, pues podrían hacer el control de convencionalidad y de legalidad, o sea, inaplicar leyes nada más, ¿no? Para el caso concreto, por supuesto. Entonces, claro, pues es lo que hizo y que es bastante destacable del tribunal electoral, de la sala superior, el hecho de saber cuál es su lugar, ¿no? No ponerse a pelear, y si estamos hablando de una sala de última instancia y un tribunal constitucional, pues no necesitaba que le calificara la constitucionalidad, o mejor dicho, el lugar en donde se encontraba en relación a la Suprema Corte, de parte de la Suprema Corte. Sin embargo, digo, salgo del tema, y siento que dieron un paso hacia atrás, ahorita en su conflicto que tuvieron en forma interna con la presidencia, y que se destituyó al magistrado presidente en ese momento, y es un asunto que todos conocemos, y se pusieron a dar opiniones unos y otros, y acabaron yendo a la Suprema Corte de Justicia. Y cuando dice el magistrado Vargas Valdés en un tuit, si no me equivoco, o en un comunicado, algo por el estilo, que iba a acudir ante la Suprema Corte para ver qué solución daba, mi pregunta, vaya, lo que yo me preguntaba a mí misma, o sea, es increíble que no supiera, teniendo en cuenta que estamos hablando del presidente del tribunal, que es un tribunal constitucional y que es una última instancia, cuál iba a ser el recurso que iba a utilizar ante la Suprema Corte para que calificara la situación de la destitución de la presidencia y la nueva presidencia que se implementó el mismo pleno. No existe un instrumento jurídico para ello, y se vuelve a someter la sala, desde mi punto de vista, la sala superior del Tribunal Electoral, al pleno de la Suprema Corte. ¿A través de qué medio? O sea, desde mi punto de vista, digo, y no es parte del tema, pero en ese momento dieron un paso atrás, retrocedieron un poquito en esa autonomía que tiene la sala superior, porque si es un tribunal constitucional y es autónomo, aunque tenemos la mala costumbre en México de darle apellidos a la autonomía, ¿no? De técnica, de gestión, de económica y tanta cosa, la autonomía es autonomía, no es, ¿no? Entonces, si es un tribunal autónomo, ¿para qué tenía que ir a chillar, perdón por la expresión, con el magistrado presidente presidente de la Suprema Corte de Justicia? Desde mi punto de vista, se volvieron a someter, incluso aunque haya sido en buena lid y hayan ido a platicar como buenos amigos, pues es como si se hubiese vuelto a someter la sala. Y para mí eso dio un paso atrás, o sea, fue una cuestión de retroceso desde mi punto de vista. Pero era eso, doctor, lo que quería comentarle, lo mismo que acaba de decir, que se dejó de hacer porque lo regañaron, control de constitucionalidad, pero empezar a hacer control de convencionalidad desde antes que en México eso fuera nuestro boom, ¿no? Gracias. Gracias, Violeta, por tus comentarios. ¿Alguien más quiere decir algo? Nos quedan 6 minutos. Janet, adelante. Yo creo que la Suprema Corte no se quiso ver evidenciada porque hay un criterio que ellos emitieron en la reforma de 1996, donde la Corte no quiso realmente hacer un control constitucional. Incluso ellos se pronunciaron al decir que los procedimientos de reforma a la Constitución no eran susceptibles de ser de control jurisdiccional, porque el constituyente permanente ya le daba esas atribuciones a los propios legisladores, y que solamente los legisladores, tanto federales como locales, eran los únicos que estaban, por así decirlo, facultados para darle legalidad a las normas. Entonces yo quiero pensar que cuando ven que el Tribunal Electoral empieza a hacer este control, ellos no quisieron quedarse atrás, o no quisieron que alguien volteara a ver y a decirles, oye, mira, Suprema Corte, tú que eres el facultado para hacer este control,
no lo estás haciendo, pero sí lo está haciendo un tribunal electoral. Entonces yo creo que ahí fue donde hubo esa contradicción o ellos entraron como que en conflicto. Eso es todo. Eres mi opinión. Gracias por la opinión exteriorizada, Janet. ¿Alguien más quiere decir algo? Nos quedan todavía 5 minutos. Bien, si no hay más intervenciones, si no hay preguntas, si no hay observaciones, opiniones, comentarios, daremos por concluida la sesión de hoy. Son 8:56. En 4 minutos difícilmente abarcaríamos algún otro tema. La materia es fascinante, es interesante, está, por supuesto, llena de puntos de estudio, de análisis, de reflexión, de opinión, de criterios. Y los felicito a ustedes que han decidido tomar estos diplomados que a nosotros nos obligan al estudio y a la reflexión también, para poder compartirlos con ustedes. Les agradezco mucho su atención. Seguramente nos volveremos a ver en algún otro tema para seguir platicando de esta materia que yo digo, el derecho electoral es el derecho de la democracia. Si no hay derecho electoral, la democracia no tendría fundamento y no tendría asidero jurídico para poder perfeccionarse, para poder subsistir, para poder ser cada día mejor hasta que lleguemos a lo previsto en el artículo 3º constitucional. Que sea un sistema de vida caracterizado por el permanente mejoramiento económico, social y cultural del pueblo. Nos falta llegar a ese punto culminante. Ojalá lo alcancemos y que no pase lo que en otras etapas de la historia ha sucedido, dar marcha atrás. Yo he sostenido que México ha sido un país democrático desde la Revolución de 1910, desde nuestra Constitución del 17 hasta ahora. No somos una democracia emergente, somos una democracia consolidada con todos los defectos que tengamos. Y tenemos que salvaguardar este sistema democrático. No podemos perderlo ni dar marcha atrás. Estudiemos, apliquemos el derecho y ojalá sigamos adelante. Sí, gracias por su atención, gracias por su tiempo, por su interés y estaremos seguramente coincidiendo en otras fechas de este diplomado y si no, en alguna otra actividad académica. Que tengan buena noche, buena terminación de semana, todavía nos quedan 2 días hábiles y quizá para algunos todavía el sábado también. Gracias, buenas noches. Hasta luego. Gracias, Alex. Un gusto, doctor. Muy buenas noches. Buenas Igual, noches. buenas noches a todas y a todos. Que descansen. Gracias, hasta luego. Gracias.